Te voy a contar una historia muy triste que pocos conocen. ¿Sabías que la mayoría de los cristianos, de los que se profesan cristianos, no son salvos? O sea, Jesucristo no los ha salvado. Y lo más triste es que ellos no lo saben. Ellos piensan que están bien. Ellos piensan que están haciendo las cosas bien y que están logrando dignidad. Y es precisamente ese es el punto de por qué no lo han logrado. Imagínate si la mayoría de los cristianos no son salvos, los que se llaman cristianos. Imagínate el mundo en general que no es cristiano. Si los que se dicen de Jesucristo y lo siguen y buscan apartarse del mal, y ese es el punto por el cual no son salvos, el entendimiento de apartarse del mal. Imagínate el mundo entero que no quiere nada con Cristo, que piensa que Cristo es religión como otras religiones y que Él vive su vida como quiere. Viven su vida como quieren y prefieren autosugestionarse con teorías o con la absoluta ridiculez de que todo se acaba al morir. La conciencia, el amor, las maravillas, lo que viviste, tu familia, todo terminó porque sos un accidente cósmico sin propósito. El superengaño en el cual se sugestionan por las innumerables teorías que hay en el mundo, las cuales estableció el maligno para perderles el alma. Pero a ver, vamos a hablar de los cristianos. La mayoría de los cristianos no son salvos porque ellos quieren vencer al pecado. Y aún no han creído que Jesucristo venció al pecado. ¿Por qué quieren vencer al pecado? Aunque profesen 1.000.000 de veces que Jesucristo es su Salvador, que Jesucristo les dio vida eterna, que creen en Jesucristo, ellos todavía no le creen a Jesucristo, no han comprendido que Jesucristo fue el enviado para vencer al pecado. Y Jesucristo venció al pecado. Fue Él el que lo venció. Ya que nosotros, nadie ha podido vencer al pecado, porque vencer al pecado no es apartarse del mal y ya no pecar tanto como lo hacías antes. No, vencer al pecado es nunca haber pecado. Eso es vencer al pecado. Ahí es donde la mayoría de los cristianos están en una telaraña llamada religión. Están procurando, Jesucristo lo dijo. Lucas 13:24, porque muchos procurarán entrar y no van a poder ser salvados por mí, porque no se van a dejar salvar. ¿Por qué no se dejan salvar? Porque no reconocen que están incapacitados, que son corruptos, que nunca van a lograr paz con Dios. No entienden que yo soy el que vine a vencer al pecado. Ellos no pueden porque vencer al pecado no es apartarse del mal en gran manera. Vencer al pecado es no pecar, y nosotros, los seres humanos, pecaremos hasta el último día de nuestra vida. Romanos 7, Primera de Pedro 3:21, Primera de Juan 1:8, Primera de Juan 1:9. La palabra dice claramente que nosotros estamos en un estado de corrupción, donde siempre vamos a pecar. Mientras estemos en este cuerpo, siempre vamos a fallar. Porque el pecado nace aquí adentro en la mente. Un solo mal pensamiento, una mentirita que dijiste. Lo que no comprenden es cómo funciona el radicalismo de Dios. Dios no te puede tomar en dignidad de que vos digas, la mayoría de las cosas que son muy malas, yo estoy apartado. Pero tenés que entender cómo es Dios. Eso es para vos una entidad, según vos. Pero lo que no comprendes es que si viene alguien a tu casa y está buscando a alguien de tu familia y esa persona no lo quiere ver y te dice, no le digas que estoy. Y vos vas y le decís, fíjese que no está. No sé si puede pasar después. Ah, ok, gracias, gracias. Para Dios, sos un mentiroso, ladrón, asesino, violador, puerco, degenerado. ¿Por qué es así para Dios? Porque Él demanda santidad absoluta. Un solo pecado
nos dejó condenada el alma. Por esa razón, al ser salvados por Jesucristo, los poquísimos que son salvados por Jesucristo en este momento, Jesucristo los dejó limpios porque Jesucristo vivió una existencia humana sin pecado. Y lo que demanda Dios es que no existe el pecado para poder salvar a un ser humano. ¿Y cómo lo logra el ser humano si siempre va a pecar? Creyendo que Jesucristo logró el sin pecado para el Padre. Creyendo que Jesucristo, en vez de mí, fue condenado. Creyendo que Jesucristo se cargó la deuda total de mi existencia de pecados que voy a cometer hasta el último día de mi vida, Jesucristo la pagó al vivir una existencia sin pecado. Y mi condena, lo que me tenía condenado, mi alma, que era el pecado, Jesucristo lo venció. Jesucristo venció al pecado por mí. Por lo tanto, ni mi santidad dual, ni mis obras, ni cómo yo me mantenga hasta el fin, puede hacer que mi salvación yo la mantenga con mi dignidad por apartarme del mal. Eso no existe. Eso es un invento de las denominaciones religiosas humanas, del cristianismo, que están perdiendo almas masivamente porque son inservibles, así de simple. Inservibles. Ahí lo dice en la palabra, siervos inútiles. Cuando uno no era salvo, porque para ser salvo tenemos que oír el verdadero evangelio, éramos inútiles. No importa cuánto conocimiento teníamos. Y sin, aparte modestia, yo tenía mucho conocimiento, cosas muy secretas, y no era salvo. Así que era un inútil. ¿Por qué? Porque yo no estaba predicando el evangelio. Y si uno no predica el evangelio puro de salvación, aún está en la gran masa religiosa, que no está haciendo el producto, no está logrando ser puente para que otra alma se salve. Y la mayoría está así. Y tienen conocimiento. Mucho. Te pueden hablar de muchísimos temas de la verdad. Cosas que la mayoría no saben. La humanidad, los 8.000 millones, ¿qué se van a dar cuenta de eso? Pero el conocimiento más maravilloso, puro, inefable, es el evangelio. Porque el evangelio es lo que nos salva el alma. Entonces, a la persona pensar que Cristo la salvó, pero que Él cuida la salvación con santidad, porque él piensa, es que la Biblia lo dice, pero no es lo que significa. La santidad sin la cual nadie verá al Señor es la de que Jesucristo deposita al vos entrar en la puerta estrecha y ser santificado. El Espíritu Santo se sella, entonces ahora vos poseés, siendo un corrupto pecador, la santidad de Jesucristo en vos. Eso es, sin santidad nadie verá al Señor. El Espíritu Santo sellado en una persona que le dio el mérito total a Jesucristo y reconoció su absoluta incapacidad, lo hace santo para ir al cielo. Porque la santidad de Jesucristo se deposita en la persona permanentemente. Él es el sello. ¿Quién? El Espíritu Santo. Ya la persona está santificada para ir al cielo por el mérito de Jesucristo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso no es para la iglesia. Porque ahorita el pequeño remanente que está salvo, no tiene que perseverar hasta el fin para en un futuro ser salvo. Eso es para la gente que se quede en el juicio de Dios por en la gracia no haber creído. ¿Por qué se quedaron? Porque no quisieron creer en el evangelio. ¿Por qué se quedó esa masa de cristianos que está diciendo, ¿por qué me quedé? Porque no le quiso creer a Cristo de verdad. No quiso creer que Jesucristo venció al pecado, que Él no lo venció, porque Él iba a seguir pecando. Sin importar cómo buscar a santidad por amor a Cristo, como los hijos también. Ya salvados, entendemos por qué debemos de apartarnos del mal. ¿Por qué hay que buscar santidad? ¿Por qué nos debemos de apartar? Porque es nuestro bienestar, porque es lo correcto, porque es lo que honra la verdad, porque es lo que le agrada al Padre. No por mantener mi salvación yo no la pierdo por nada, Jesucristo la ganó. Yo no puedo perder mi salvación, fue mérito de Jesucristo y yo entendí que fue mérito de Jesucristo. Él me pagó la existencia, Él vivió mi existencia. Él vivió como que fue Javier y no pecó. Esa es la salvación. No dudo de eso, tengo vida eterna. Ese es el evangelio.